Listo. Entonces, vamos a empezar con un caso clínico que hay en el servicio de pediatría en estos momentos, que ya no está por nosotros, pero lo vimos estos días. Entonces, tenemos que, es una niña de 5 meses de edad, como antecedentes producto de un embarazo gemelar, pretérmino, nació a las 34 semanas, con un peso de nacer de 1920 gramos y una talla de 42 centímetros. Como trastornos que le encontraron en el nacimiento, un síndrome de Prumbel, que es un defecto de la pared abdominal con un abdomen en pasa, una hidronefrosis izquierda, displasia quística renal derecha, y pues por estos hallazgos hubo que operarla. Se le hizo una colostomía, una cistostomía y una nefrostomía, entre otras cosas porque también tenía o tiene una fístula colovesical. El motivo de la especialización en estos momentos es porque ha tenido múltiples infecciones urinarias por la fístula colovesical, principalmente secundaria de pseudomonas aeruginosa, y pues está en tratamiento antibiótico y está pendiente que le hagan la corrección de la fístula. Al examen físico, la paciente tiene un abdomen en pasa, ¿cierto? Está con la colostomía y la cistostomía. A lo otro es que tiene una ambigüedad genital, que también es de nacimiento, la cual no ha sido corregida. Tiene un ano imperforado, que hasta el momento no ha sido remodelado. Y tiene una simetría de miembros inferiores con una sindactilia del miembro inferior derecho. Pero algo importante a notar es que no tiene disrafismo. Estas son las imágenes de la paciente. Aquí tenemos entonces una reconstrucción de una tomografía simple. Importante resaltar. Tiene una hemivértebra a nivel de L4, ¿sí? Que está fusionada con L3. Y tiene también una fusión parcial entre L5 y S1. Y esta ala ilíaca está, ¿cierto?, unida a S1 junto con esta, pero de una forma también que es anormal. Y eso es importante ahorita más adelante cuando vamos a ver la clasificación. Aquí en la resonancia quiero resaltar solamente una cosa, y es, sabemos ya que tiene una hemivértebra, ¿cierto? Y eso lleva pues a que tenga un desbalance coronal, pero primero no tiene una alteración sagital significativa, pero lo que quiero mirar aquí en la resonancia es esto. Miren el cono medular, ¿cierto? Llega hasta L3 y es un cono que es alargado, que es un cono como el lápiz. ¿Listo? Esto también va a ser muy importante ahorita en los hallazgos de la imagen, y esto nos va a dar ciertos indicios de si el paciente tiene que ser intervenido de forma temprana o no. Muy bien, entonces preguntas que vamos a tratar de resolver de esa paciente con el seminario es: ¿estamos ante un síndrome de regresión caudal realmente? ¿Hay indicación de intervenir la paciente en esta hospitalización? Es decir, por parte de neurocirugía necesitan esa hospitalización ser operada o se puede esperar. ¿Cuál es el mejor momento para la corrección de la deformidad espinopélvica? Y es necesario el uso de la uronemia y la electromiografía más los potenciales somatosensoriales en esta paciente. Vamos a tratar de resolver esas 4 preguntas con el seminario, y pues si las resolvemos quedamos contentos. Aparte que están aquí. Entonces vamos a empezar con el síndrome de regresión caudal. Entonces tenemos que, por definición, ¿sí?, es un síndrome que se caracteriza por falta del desarrollo de estructuras caudales. Cuando hablo de estructuras caudales quiero decir de estructuras ya sea lumbares o sacras, a veces también compromisos torácicas, principalmente aquellas que están por debajo de las vértebras de T8. Un momentico que Juan Felipe va a entrar. Kardashian. Muy bien. Oli. Entonces, se caracteriza por eso, ¿cierto?, por la ausencia de estructuras caudales o malformación de las mismas. Este síndrome también se ha conocido en la literatura como agenesia sacra o displasia caudal. Lo otro es que este síndrome también lleva consigo otras anormalidades adicionales, de las cuales vamos a hablar un poco más adelante. Pero todas son caudales. Como origen de la enfermedad, tenemos que hasta ahora, teóricamente, lo que se piensa es que cuando se está haciendo el cierre del tubo neural, ustedes saben que hay un cierre que es craneal y otro cierre que es caudal. Junto con este cierre caudal, ¿cierto?, también el mesodermo empieza a desarrollar las estructuras que van a acompañar toda la parte
del tubo neural, ¿cierto? Toda la parte de la médula espinal, pues él tiene que desarrollar lo que son las estructuras óseas y las estructuras pues, de los órganos caudales junto con el desarrollo del tubo neural. Lo que se piensa es que hay una alteración del mesodermo axial posterior, que es una estructura que está acá en toda la mitad de donde se divide el desarrollo del tubo neural, ¿cierto? Y esta alteración lleva a que haya una ausencia del desarrollo de la yema caudal mesoblástica. Esto hace que la mayoría de estos pacientes presenten una médula que en su mayoría es normal, ¿sí? Sin embargo, a veces puede haber disgrafismos, pero hay ausencia del desarrollo de las estructuras mesenquimales que caracterizan este trastorno. Sin embargo, entonces, se han preguntado mucho qué causa esa ausencia del desarrollo del componente mesenquimatoso caudal en los pacientes. Pues se han identificado varios factores de riesgos, sin embargo, el principal factor de riesgo para ese trastorno es la diabetes gestacional. ¿Sí? Se ha visto que el riesgo es 25 veces mayor que en gestantes no diabéticas y el mal control de la glicemia es el principal factor en estas pacientes. Se dice que esta alteración del azúcar lleva a un trastorno de la producción de mioinositol y ese mioinositol pues está relacionado con la activación de esa yema mesodérmica. Sin embargo, también se ha tratado como de esclarecer qué es lo que lleva, aparte de la diabetes, que puede llevar también al desarrollo de este trastorno, y es que se ha dado como una explicación también de origen vascular en la cual aquí vemos entonces la placenta, ¿cierto? Vemos la arteria y la vena umbilical que va a irrigar ese feto. Vemos cómo esta arteria inicia principalmente en la porción caudal y irriga desde caudal a cefálico. Lo que se piensa es que a veces esta arteria, ¿sí? Esta arteriecita que llega acá a caudal no se pega acá abajo, sino que se puede pegar directamente a este plexo del saco vitelíneo o puede pegarse más caudalmente, dejando esta porción inferior sin irrigación. ¿Sí? Y de hecho, eso podría dar explicación a esos síndromes de regresión caudal que no se dan en pacientes diabéticas, como podría ser este caso del que estamos hablando, que era una madre que no era diabética, que todo el control prenatal fue normal, pero que era un embarazo gemelar. ¿Qué pudo haber pasado? Y es que pudo haber un robo vascular, ¿sí? Que llevó a que haya una mala inserción de esta arteria, ¿sí? Y que estuviese insertada más arriba de lo normal y por eso hubo pues como ese problema de la regresión caudal. Cuando hablamos de la epidemiología decimos que este trastorno fue descrito por primera vez en 1852 por este señor Geoffroy Saint-Hilaire, que es este que vemos aquí, era un embriólogo. Sin embargo, el término regresión caudal fue acuñado solamente hasta 1964, como les había dicho, primero fue acuñado como agenesia sacra. La incidencia es muy baja, es una enfermedad realmente rara, es de 0.25 por cada 10.000 habitantes y representa solamente el 1% de todas las complicaciones asociadas a la diabetes gestacional. Cuando vamos entonces a estudiar a esos pacientes, lo primero que tenemos que hacer es clasificar esta regresión caudal. Este trastorno ha sido clasificado de acuerdo a su severidad o a la malformación de la región lumbosacra en 4 tipos. Entonces tenemos que el tipo 1 es aquel en el cual hay un desarrollo parcial del sacro, habiendo un hemisacro completo, y la unión entre el E5 y el sacro está, digamos, mal definida. Hay una subclasificación que es la tipo 1 leve, en la cual este sacro y esta unión entre el E5 y el sacro está completamente normal, sin embargo puede haber una ausencia parcial del coxis. La tipo 2 es una agenesia en la cual hay una hipogenesia o agenesia del sacro total, pero es bilateral, es decir, no hay un hemisacro, ¿cierto? En este caso solamente está S1 con las alas sacras, ¿sí? Pero mire que el resto del sacro está ausente. El tipo 3, ya el sacro está completamente agenésico, ¿sí? Y los alerones ilíacos se unen a L5 directamente de una manera anormal. Y la tipo 4 es una anormalidad en la cual ya no hay una conexión entre la columna vertebral y los ilíacos.
y los ilíacos se unen ellos dos juntos, formando como una especie de escudo. Puede que la columna llegue hasta L5 o puedes llegar simplemente hasta L1 y los ilíacos están fusionados. Muy bien, dentro del espectro clínico entonces tenemos que estos pacientes, aparte de la malformación esquelética de la columna y la unión entre la columna lumbar y sacra y los alerones ilíacos, puede presentar otras anormalidades. Entre ellas, las más frecuentes están algunas anormalidades musculoesqueléticas. Pueden encontrar contracturas de las rodillas, ¿sí? O de los talones, dislocación o distosia de cadera, ¿sí? Deformidad pélvica por la ausencia del sacro. Puede presentar equinovaro, ¿sí? Como vemos aquí en la imagen. Puede tener ausencia de fíbula, también como vemos en la imagen. Presentar escoliosis o cifoescoliosis. En estos casos se dan por hemivértebras presentes en esa malformación, como es el caso de este paciente. Puede presentar sindactilia en los miembros inferiores, como vimos que presentó este paciente, o un síndrome de Pitt-Robinson, que es una alteración de los huesos de la cara. También puede presentar manifestaciones gastrointestinales, como es el caso del paciente. Puede presentar malformaciones anorrectales como ano imperforado, como es el caso de nuestro paciente. Puede presentar fístula traqueoesofágica. Puede presentar defectos de la pared abdominal, como es el caso de nuestro paciente, ¿sí? Puede presentar atresia duodenal o colónica o hernia inguinal. También puede presentar malformaciones geniturinarias, como en nuestro caso. En nuestro caso puede estar presente lo que es la fístula colovesical, ¿sí? Y lo otro es los trastornos de los genitales que pueden ser ambiguos. Sin embargo, puede presentar agenesia renal, puede presentar hidronefrosis, en este caso también lo incluye nuestro paciente, dilatación ureteral, ectopias ureterales, reflujo vesicureteral, ¿sí? Que también lo tiene nuestro paciente por esa fístula, riñones en hendidura o fusionados, ¿sí? O puede inclusive tener ausencia de vejiga. Y otras manifestaciones clínicas que esos síndromes de regresión caudal a veces están acompañados de disrafismos y puede presentar al paciente mielomeningocele o inclusive a veces presentar otras alteraciones del sistema nervioso central como hidrocefalia o ventriculomegalia. Algunos otros trastornos asociados pero menos frecuentes son que haya enfermedades cardíacas congénitas, por lo cual esos pacientes idealmente deberían de tener un ecocardiograma, aspecto que este paciente no tiene, ¿sí? O estrabismos o trastornos faciales. Muy bien, entonces ya cuando tenemos clasificado el paciente, ¿sí? Y tenemos caracterizado clínicamente el paciente, es decir, sabemos qué tipo de regresión caudal tiene de acuerdo a la clasificación de Rancho y sabemos qué otras anormalidades tiene y que hay que resolverles, digamos que tenemos que preguntarnos el diagnóstico o cuáles son las mejores herramientas diagnósticas que tienen esos pacientes. Entonces tenemos, para empezar, que digamos que antes que tratar al paciente hay que prevenir la enfermedad. Y pues lo que se dice en la literatura es que a veces estos síndromes de regresión caudal pues pueden ser muy catastróficos para la calidad de vida y en muchos países se puede optar por el aborto de estos chiquitos. La ecografía tiene una alta sensibilidad, pero especialmente la ecografía transvaginal para el diagnóstico de ausencia de desarrollo de las vértebras caudales, pero a partir de las 22 semanas. Los hallazgos más frecuentes por ecografía después de las 22 semanas son ausencia de vértebras distales, como vemos acá, ¿sí? Apariencia de escudo de las alas ilíacas por la fusión que les había mencionado, ¿sí? Y disminución del espacio entre las cabezas femorales, obviamente porque como no hay sacro y las alas y los alerones ilíacos se fusionan, pues las cabezas femorales van a tener una distancia menor. Y algo importante es que cuando se encuentra un síndrome de regresión caudal, siempre hay que buscar defectos del tubo neural o disgenesias vertebrales, que en este caso pueden acompañar al síndrome de regresión caudal y son una causa frecuente de hemivértebra, como en el caso de este paciente. Ya cuando vamos a hacer el estudio del paciente, ya después de haber nacido, ya nació, está con el síndrome, uno lo ve, ¿cierto? Con su trastorno del defecto de pared luminal, problemas renales, los miembros inferiores mal formados, casi siempre en posición de rana, uno le ve esa cadera, pues, y uno dice, este niño no tiene sacro. Entonces, uno, aparte del estudio tomográfico para caracterizar la morfología de las vértebras, también debe pedir una resonancia magnética. En la resonancia magnética simplemente vamos a ver
dos cosas. O sea, es importante centrarnos en dos cosas. Primero, ¿a qué altura termina el cono medular y qué forma tiene ese cono medular? Cuando el cono medular termina a nivel por encima de L1, es decir, está por encima del plato inferior de L1, decimos que ese cordón tiene una morfología que es aparentemente normal. Y ese cono normalmente termina en forma de cuña o en forma planita, y casi siempre esos pacientes nunca tienen alteraciones neurológicas derivadas de una malformación del cono. Porque a veces también cuando se presentan por debajo del L1 puede ser un cono que está bajo, que está anclado, ¿sí? Y se ve más estirado, como en punta, como vimos el de nuestro paciente. Y eso es un indicio de que la médula puede estar anclada, y eso va a repercutir en las manifestaciones urogenitales, pues en el control de esfínteres o en las manifestaciones neurológicas de miembros inferiores. Lo otro importante también a la hora de realizar la resonancia, aparte de ver el cono, a qué nivel está y la forma del cono, es cómo está la terminación del saco tecal. ¿Por qué? Porque muchas veces el cono puede estar bien, pero este saco tecal está estenosado a este nivel, aquí abajo, y eso también puede repercutir en el desarrollo neurológico del paciente o el control neurológico que va a tener ese paciente. ¿Y por qué eso es importante anotarlo? Porque cuando uno encuentra una anormalidad del cono, es decir, un cono bajo anclado, o encuentra una estenosis que esté generando una estenosis del saco tecal, eso vamos a ver más adelante, son indicaciones de intervención temprana del paciente. Es decir, se intervienen no solamente las otras anormalidades del tracto digestivo, del tracto urinario, sino que neurocirugía debe entrar a corregir eso inmediatamente, ¿sí? No puede esperar a que el niño tenga más del año, ni vigilancia, ni urodinamia, vaya, mírelo, no. Y esperemos y me no, el niño tiene que ser intervenido inmediatamente. Entonces aquí vemos entonces varios ejemplos de resonancia. Aquí vemos una estenosis del saco tecal. Vemos como aquí a nivel, ¿cierto? Caudal, L4, L3, L4, L4, L5, el saco tecal está estenótico. Aquí vemos entonces, miren cómo está este cono medular. ¿Sí? Miren cómo baja casi hasta baja hasta L3, y miren cómo se ve ese filum terminal como muy resaltado, ¿cierto? Cuando vemos este cono terminal así como resaltado, que vemos que la médula termina como una punta elongada, es porque el cono medular está embebido en un lipoma, ¿cierto? Hay un lipoma terminal asociado a ese cono medular, y esta imagen en lo personal se parece mucho a la imagen de nuestro paciente. Y lo otro es si hay disrafismos asociados, como en este caso que hay un mielocistocele, ¿cierto? Cuando hay presencia de estas tres cosas, es decir, estenosis del saco tecal, alteraciones del cono medular que esté bajo y aparte de eso con signos de que esté anclado, o el paciente tiene un disrafismo, el paciente tiene que ser intervenido en la misma hospitalización en la que se hacen las correcciones de las otras anormalidades. Aquí vemos un cuadro en el cual hay una correlación imaginológica y clínica. ¿Qué quiere decir esto? Y es que cuando los pacientes tienen esas anormalidades que hemos mencionado, o cuando el tipo de regresión caudal es de alto grado, es decir, es grado 3 o grado 4, la posibilidad de que el paciente tenga alteración esfinteriana o déficit neurológico de miembros inferiores es mayor, ¿cierto? Por eso la importancia, en los casos de la resonancia que les mostré, actuar rápido. Lo otro es que hay una disociación y todavía no se sabe muy bien, y es que los pacientes, el nivel motor o la afectación motora no se relaciona con la afectación sensitiva. La mayoría de esos pacientes tienen una alteración significativa en la expresión motora de las raíces o los segmentos comprometidos en la estenosis o en la agenesia que tienen pues esos pacientes, pero la parte sensitiva casi siempre está conservada hasta las regiones sacras más inferiores. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. En esos pacientes con síndrome de regresión caudal se manifiestan mucho con problemas motores, ¿cierto? La manifestación es muy motora, que me parece muy grave, ¿cierto? Pero la parte sensitiva está relativamente conservada. Muy bien. Algo también importante aparte de las imágenes, ¿sí? Es el estudio para mirar cómo está el compromiso vesical de este paciente, es decir, cómo se está comportando la vejiga de este paciente, y para eso se necesita una urodinamia.
Hay 3 patrones que se pueden presentar. Un paciente con una vejiga flácida, ¿cierto? Que tiene una vejiga que se distiende fácilmente y tiene una incontinencia por rebosamiento. Una vejiga en la cual la distensión o el tamaño de la vejiga no está afectada, pero tiene una hiperactividad del detrusor, por lo cual el paciente constantemente está queriendo ir al baño, ¿sí? O una vejiga hiperactiva en la que definitivamente el paciente va a tener una vejiga que está completamente contraída todo el tiempo, que todo el tiempo se está orinando y presenta además de eso aumento de la presión, aumento de reflujo vesículo-ureteral, hidronefrosis, todas las consecuencias que tiene esto. Otra de las preguntas que se hace también en este aspecto es, ¿el paciente aparte de la urodinamia necesitará una electromiografía? La respuesta es que eso va a depender mucho. Normalmente los tipo 1 y los tipo 2 tienen manifestaciones clínicas bajas desde el punto de vista neurológico, pero si el paciente tiene una alteración, ya sea estenosis del saco tecal o una sospecha de un anclamiento de el cono medular o un disrafismo, sí se recomienda realizar un estudio electromiográfico y potenciales somatosensoriales de los miembros inferiores con el fin de tener una puerta de partida para comparar después de que se interviene el paciente como si mejoró o no mejoró. Entonces, esos pacientes que tienen indicación de intervención inmediata, y aunque también cuando se va a hacer la fijación espinopélvica, que más adelante vamos a ver, el paciente debe tener como estudios prequirúrgicos una urodinamia y estudios de electromiografía. Muy bien, el manejo, ¿cierto? El manejo temprano, como les había dicho, si el paciente tiene un disrafismo asociado hay que intervenirlo en esa misma hospitalización. Si tiene una médula baja, alargada y anclada, también hay que intervenirlo, ¿sí? O si tiene estenosis tecal, como les había mencionado. Ya el manejo quirúrgico lo tomé, pues no hay mucha literatura al respecto. Este es un estudio que se hizo, una revisión que se hizo en el 2019, ¿cierto? Un estudio retrospectivo, solamente incluyó 12 pacientes, pero trataron como de dar una aproximación a una posibilidad terapéutica para el manejo no quirúrgico del desenclamiento de la médula ni de la liberación de la estenosis, pues porque eso simplemente se hace con una laminectomía o con un corte del filo terminal, ¿cierto? Cuando la médula está anclada, o una corrección de un disrafismo, pues ya será la técnica para eso, sino que este manejo quirúrgico hace referencia a qué vamos a hacer con esa inestabilidad espinopélvica, porque esos pacientes, como obviamente algunos no tienen ni siquiera unión entre los alerones ilíacos y la columna, o a otros están unidos pero están muy mal formados, como es el caso de este paciente que tenía una vértebra L4 y tenía una escolisis asociada, y la vértebra L5 y L1 estaban mal formadas y estaban mal unidas con el alerón ilíaco. Pues hay que preguntarse qué herramientas o cuál es la propuesta de fijación para estos pacientes dentro del punto de vista mecánico, ¿cierto? Entonces, como ese artículo empieza con lo mismo, la clasificación de Rancho, ¿sí? La tipo 1, que vemos aquí que hay un sacro pues parcial, tipo 2 que solamente está S1, que es una hipoplasia del sacro bilateral. Aquí ya no está el sacro, sino que es una unión anormal entre el ilíaco y una malformada vértebra L5. Y aquí vemos ya cuando no hay una unión entre la columna y los alerones ilíacos. Entonces, ¿cómo hicieron el estudio de estos pacientes? Entonces, fue un estudio retrospectivo con 12 pacientes. Los niños eran mayores de 1 año. El rango de edad promedio era entre 1.5 años y 3 años, pero había un niño que llegó, incluso se intervenió a los 9 años. Entonces, esto nos tiene como un mensaje importante, y es que la mayoría de pacientes para la corrección espinopélvica se espera por lo menos a que sea mayor de 1 año, ¿sí? La intervención quirúrgica se hizo preferentemente en aquellos pacientes Renshaw 3 y 4, porque aquellos pacientes que son Renshaw 1 y 2, la mayoría no tienen inestabilidad espinopélvica, ¿sí? Y el seguimiento el seguimiento postoperatorio se hizo de forma inmediata en el postoperatorio a los 6, 12, 18 meses, luego al año, y luego se siguió en un periodo de 2 a 7 años, el cual fue variable para cada paciente. Algo que es importante, y es que estos pacientes, muchos tienen una inestabilidad espinopélvica dado principalmente no por una curva escoliótica en el plano coronal, sino por una cifosis en el plano sagital, ¿sí? Entonces es importante medir esa cifosis para poder
mirar después de la cirugía qué tanto corrigió. Entonces vemos que la forma en que ellos midieron esa cifosis fue trazando una línea perpendicular entre el aspecto posterior de la cara posterior de los cuerpos vertebrales de la columna que esté formada, ¿cierto? Lumbar parcial o torácica o lumbosacra, y otra línea perpendicular entre todo el alerón ilíaco que está del mismo lado. Y esa intersección va a dar un ángulo, ¿cierto? Posteriormente, luego de la fijación, lo que hicieron fue medir los ángulos que tanto habían corregido o no. Entonces, la técnica quirúrgica yo la dividí en 4 pasos, o ellos la dividen en 4 pasos, ¿cierto? Un paso 1, donde se hacen las osteotomías necesarias para iniciar la corrección de la cifosis, es decir, si hay unión de vértebras, si hay vértebras, ¿cierto? Es decir, cómo alinear la columna y poner las osteotomías. Un paso 2, en donde se hace la colocación de los tornillos pediculares o ganchos a nivel de las vértebras caudales, ¿cierto? Es decir, se ponen los tornillos primero a nivel de la columna. Un paso 3, en donde se ponen ya ahora sí la colocación de los tornillos a nivel ilíaco o iliosacro, cuando no hay una disociación completa, ¿sí? Y al final se colocan unas barras que unen tanto los tornillos de la región caudal de la columna con esos tornillos ilíacos, y paralelo a esos tornillos a esas barras se ponen unos injertos de fíbula que van a ayudar a la fusión de ese material para poder darle estabilidad a esa reconstrucción que se hizo. Aquí vemos entonces una imagen. Esto es un niño que tenía un síndrome de regresión caudal tipo 4, ¿sí? Mire que es muy característico que la punta de la columna que no está sujeta a las alas ilíacas está salida. Muchas veces vamos a encontrar una lesión como rojita, como irritada por esa punta que está ahí saliente, ¿sí? Y esa es la famosa posición en miembros inferiores en rana, ¿cierto? Patas de rana. Entonces lo que se hizo fue, como les había dicho aquí, en la parte caudal de la columna, fijación, ¿sí? Esa fijación puede ser con tornillos o con ganchos dependiendo la calidad del hueso y la anatomía de las vértebras del paciente. Aquí en la región del ilíaco también se ponen y se une con barras. Y miren que adheridas a esas barras se ponen estos 2 injertos de fíbula, obviamente con hueso activo, para que generen una fusión. Luego el posoperatorio, en los que tenían tipo 3, se inicia la movilización entre el tercer y 10º día con uso de corsé, pero los que tenían un tipo 4, es decir, había una disociación completa, se les ponía un corsé que se extendía hasta los muslos, ¿sí? Y la deambulación se iniciaba entre el día 17 y día 21. Mire que siempre permanecían mucho tiempo en cama. ¿Qué resultado mostró este trabajo? Y es que en promedio la cifosis inicial para el tipo 3 fue de 60 grados y para el tipo 4 fue mayor a 70 grados, ¿cierto? Luego de la cirugía, mire que el ángulo espinopélvico corrigió de forma significativa, 29.5 grados para el tipo 3 y 33.2 grados para el tipo 4, una cifosis que es relativamente normal para estos pacientes. La fusión se logró en todos los pacientes entre 2 y 2.5 años de seguimiento, es decir, la fusión completa se logró en un plazo entre 2 y 2.5 años, o sea que siempre hay que esperar un poquito para lograr la fusión completa. De esa corrección espinopélvica, solamente 3 pacientes lograron mejoría neurológica en fuerza de miembros inferiores, logrando deambulación y control de esfínteres. Entonces, si bien la corrección espinopélvica uno la hace es para que el paciente se pueda sentar, ¿sí? Porque ese es el principal objetivo, no siempre le va a mejorar la parte neurológica, ¿sí? Por eso es importante cuando el paciente tiene un hallazgo en la resonancia que nos indica que tenga un compromiso neurológico importante, como una médula anclada, un dirrafismo o una lesión del saco cecal, hay que corregirlos de forma temprana. Y como complicaciones se presentan un 25% retraso de la cicatrización, ¿sí? Requiriendo apósitos especiales, es decir, muchos de los pacientes tenían abertura de la herida con el paso de los días y eso se da obviamente es por la tensión que genera pues como esta reconstrucción. Y un 16.6% presentó aflojamiento y pérdida del material, pero fueron reposicionados en un segundo tiempo. Entonces, como conclusiones del estudio, de esta revisión, tenemos que afortunadamente es una condición rara, ¿cierto? Primordial la prevención, manejo adecuado de la diabetes gestacional en las maternas y un screening adecuado con ecografía transvaginal a estas pacientes después de las 22 semanas. El manejo multidisciplinario
corrigiendo primero los problemas relacionados con los trastornos gastrointestinales renales o genitales, ¿sí? Y en caso de grafismo, médula anclada, estenosis tecal, cirugía temprana. Y el objetivo mecánico es garantizar la estabilidad espinopélvica, corrigiendo principalmente la sifosis de estos pacientes. ¿Listo?